Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este nuevo webinar de Ambisalud. Soy Policarpo González del Valle, socio de Aire Limpio y actúo como coordinador de este webinar. El webinar de hoy, que es un webinar de auditorías de limpieza. Es un tema pues, muy interesante y de actualidad. Nuestro presentador de hoy, lo tengo aquí a mi lado, es Paulino Pastor. Muchos de ustedes ya le conocen. Paulino es ingeniero técnico industrial, es el presidente de FEDECAE, de la Federación de Empresas de Calidad del Interior en España. Es también miembro del Comité CT100 de AENOR, un miembro importante también de ATECIR y bueno, una persona, además de director general de la consultora Ambisalud de calidad de aire, pues tiene muchísimo prestigio en este campo, ¿no? Temas importantes que sí les quiero decir, bueno, pues en logística, esta presentación durará, calculo, unos 20-25 minutos y después tendremos un turno de ruegos y preguntas. Turno de ruegos y preguntas es muy fácil. Ustedes tienen un panel de mandos en su pantalla y hay una parte que pone ahí hacer preguntas, pues si quieren la escriben, yo la recibo como coordinador y después de la ponencia de la presentación tipo PowerPoint de Paulino, les damos entrada y si tienen audio pueden hacer la pregunta al público en general, lo escuchamos todo y Paulino responderá, o si no tienen audio, pues yo les daré la pregunta y también la responderemos en ese turno de debate. Después también otro punto importante, esta sesión, como todas las demás, la estamos grabando y bueno, pues después del día de hoy tardamos unos días en poderlo editar, pero este vídeo estará a disposición de todos ustedes por si lo quieren volver a ver. Pues sin más, le voy a pasar te paso Muy bien. la presentación, Paulino. Buenos días y muchas gracias a todos por vuestra asistencia a este webinar. El webinar va a explicar básicamente la forma o la metodología en la que nosotros como Ambisalud hacemos este tipo de auditorías de limpieza. No es un método estandarizado a nivel oficial, digámoslo así, a nivel de AENOR ni nada de este tipo, porque por el momento esto no existe, ¿no? Entonces, es una metodología que, bueno, pues a demanda un poco de nuestros clientes que nos han pedido en varias ocasiones la necesidad de hacer este tipo de auditorías, pues nosotros hemos desarrollado esta metodología. Que, bueno, que para nosotros la hemos probado y la verdad es que da buenos resultados. De acuerdo, entonces, antes de empezar a hablar específicamente de la metodología y de la auditoría en concreto, pues nada, una muy breve introducción de uno de los aspectos fundamentales asociados a este tipo de auditorías. La limpieza, obviamente, pues por coro y por imagen es una cuestión fundamental, pero también en el ámbito hospitalario tiene una segunda componente que es la prevención de infecciones, ¿no? Las infecciones nosocomiales, como todos sabemos, es algo ya muy conocido, pues afectan muchísimo a los hospitales. Podríamos estar hablando de que a nivel mundial el promedio de infección nosocomial sobre los ingresos hospitalarios está en el entorno del 8 al 9%, teniendo en cuenta que hay muchísimos países que la tasa es completamente desconocida. Estos son datos oficiales y, bueno, lo que se estima es que en los países en vías de desarrollo, pues podríamos estar hablando probablemente incluso del 20-25% en muchos casos, ¿no? En nuestro entorno, que al fin y al cabo es el que nos interesa, el estudio de prevalencia de EPINE de infecciones nosocomiales, lo que nos dice es que afortunadamente vamos bajando y ahora mismo estamos más o menos estabilizados en un entorno alrededor del 7%. Si nos comparamos, esta es una estadística un poquito más antigua, pero nos vale también como referencia, si nos comparamos con nuestro entorno, pues España en esta lista que vemos aquí no figura muy bien, porque estamos en los puestos de cabeza, estaríamos el quinto de esta lista de países europeos. Pero bueno, también es cierto que yo creo que esta estadística que vemos aquí, lo que también probablemente refleja
en muchos países de estos de la banda baja, pues es que a lo mejor hay infradeclaración, vamos a decirlo así, ¿no? Yo creo que hay países aquí que probablemente sus tasas son superiores, pero por una u otra razón no se declaran. Yo creo que en España sí, que declaramos muy bien. Me congratula también que estamos pues con otros países como Noruega, Dinamarca, que también me consta que su grado de declaración es muy alto y estamos en esa banda, con lo cual, bueno, estamos en una posición alta, pero yo creo que la parte positiva es que conocemos en qué situación estamos, ¿no? Que eso también es importante. La cuestión concreta de la higiene de las superficies pues tiene un impacto. No es muy fácil establecer esa relación causa-efecto. La verdad es que estuve investigando estudios científicos sobre el tema y hay muchísimo publicado, pero no hay una relación tan clara. Lo que sí que está claro, pues por las estadísticas, sabemos que las típicas infecciones pues, se producen más en entornos quirúrgicos, temas de tracto urinario, quizá por catéteres o cuestiones de este tipo, y infecciones respiratorias, ¿no? Bueno, esto sería un poco por saber dónde estamos, por saber la parte que tiene un impacto en salud de las cuestiones de higiene, Y luego esto tiene otra vertiente que es la vertiente mediática, ¿no? Pues la mala imagen que se puede dar del sector cuando se producen este tipo de infecciones. Siempre los medios de comunicación están muy ávidos muchas veces de este tipo de noticias, ¿no? Con titulares de este tipo, ¿no? De aumentar las infecciones, cómo nos infectamos, infecciones hospitalarias es un problema común. Bueno, pues todo esto, como mueren más personas en Europa por infecciones que por el SIDA, en fin. Son cuestiones que tienen un impacto mediático que no es saludable, a la redundancia, desde el punto de vista profesional para el sector, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto es lo que nos lleva un poco a pensar en cómo podemos mejorar. Y uno de los mecanismos pues, puede ser haciendo auditorías como la que vamos a comentar ahora, ¿no? Está claro que las superficies cumplen un papel en todo este proceso de infección, pues todo lo que son equipamientos, ropa de cama, ropa de las personas, etcétera, y dentro de todo este ámbito de caminos o de vías de contaminación por las superficies en los hospitales también tienen su papel, ¿no? Que al final pueden acabar contaminando las manos del personal y acabando en el paciente susceptible de tener esa infección, ¿no? Entonces, todo lo que sea control de toda esta amalgama de entornos o de vehículos, ¿no? De vías, lógicamente va a redundar en un beneficio, ¿eh? Las superficies pues son uno más de todos estos elementos de transmisión, ¿no? Entonces, bueno, entramos en la metodología concreta que nosotros proponemos. En principio nos podríamos preguntar cuáles deberían ser los objetivos de una auditoría de limpieza. Podríamos hablar de 4 grandes objetivos. Por una parte, y nosotros solemos empezar con esto, es escoger directamente el pliego de prescripciones técnicas, porque al final todo lo que se hace, toda la limpieza que se realiza, se basa en un documento que es el contrato, el documento contractual, que es el que dice lo que las empresas que hacen la limpieza se han comprometido a hacer, ¿no? Pues partimos por esa revisión documental o ese estudio documental, decir, a ver, ¿cuál es el compromiso que tienen las empresas? Pues es este compromiso en términos de incluso de número de personal, de actividades, programaciones, planificaciones, etc. Eso es importante tenerlo en consideración en la auditoría. Luego hay otro capítulo, que es un capítulo más técnico, que es simplemente pues, el realizar determinados tipos de determinaciones de ATP, de microorganismos, de observaciones visuales, etc., ¿no? Esto vamos a explicarlo un poquito en detalle después. Luego hay otra cuestión también muy importante, porque al fin y al cabo el hospital pues, está ocupado por usuarios, por trabajadores que van allí todos los días y que observan y que tienen una percepción
de si aquello está limpio o sucio. Todos nos fijamos y todos, al final, pues si vemos suciedad, un papel, lo que sea, lo tenemos en nuestra cabeza. Entonces es interesante el hacer encuestas muy sencillitas, 3, 4 preguntas, y según nos movemos por el hospital, hacemos preguntas tanto a los usuarios, entendiendo como tales pacientes o visitantes, como a los trabajadores, al personal sanitario o no sanitario. Al personal del centro se le pregunta y todo esto luego se recoge con una lista, digamos, un criterio de valoración determinado. Con toda esta información agrupamos en base a un algoritmo, una serie de ponderaciones, etcétera, y esto nos permite dar una calificación. Nosotros trabajamos en la calificación como si fuera un porcentaje de 0 a 100, 100% sería máxima limpieza y 0 mínima limpieza. Bueno, pues sobre ese baremo trabajamos la calificación final, ¿no? ¿Cómo sería el proceso? Bueno, pues necesitamos primero inventariar en el sentido de pues, distribuir las distintas zonas que vamos a analizar y la criticidad de esas zonas, ¿no? Zonas de alta criticidad, media, baja, etcétera. Ahora lo veremos también un poquito más en detalle. Hacemos una revisión documental en la que está, como decía antes, el pliego de prescripciones técnicas, el contrato, pero también pues, memorias técnicas del edificio, planos de arquitectura, planos también un poco de instalaciones, aunque estas auditorías en ellas no nos metemos en el interior de los sistemas, para eso tenemos otro tipo de estudio. Y luego ya pues entramos en la inspección, nos movemos por el edificio, hacemos las encuestas en esta fase de inspección y hacemos las determinaciones de higiene, las determinaciones técnicas que luego veremos un poco más en detalle. Con toda esta información haremos nuestra valoración en base a la aplicación del algoritmo, identificaremos todas las no conformidades, pues en cuanto hablamos de ensayos y controles es muy fácil porque cuando estamos por encima de 100 unidades termodinamales de colonias en una placa lo vamos a considerar mal, o el ATP pues tiene un baremo, también un poco en función de la criticidad de las zonas, y con todo esto identificamos esas no conformidades. O simples no conformidades pueden ser ver que hay un sitio sucio que se ha identificado y sin más, ¿no? Y con todo esto preparamos nuestro informe de auditoría con recomendaciones asociadas a esas no conformidades. Muchas veces las auditorías cuando son auditorías de certificación o algo de este tipo, no se pueden incluir recomendaciones, pero bueno, como nosotros lo que estamos planteando aquí es una auditoría técnica, identificamos no conformidades y en la medida de nuestro conocimiento, pues podemos dar incluso aportar soluciones y ideas de mejora. La valoración, entonces, como decíamos, se hace en base a un algoritmo que tiene en cuenta todos los tipos de calidad que nosotros manejamos, ¿no? Nosotros jugamos con 5 tipos de calidad. La calidad percibida, que es la que decíamos que va a ser la que se basa en las encuestas a los usuarios y visitas. La técnica, que es el grado de cumplimiento de ese pliego de prescripciones técnicas. Y luego la calidad observada, la calidad observada por nuestros técnicos y también la calidad medida, que es la que se basa en esas mediciones microbiológicas, ATPs, etc. Con toda esta información, con todos estos datos de calidad agrupados por conceptos, lo que generamos es una especie de árbol, vamos a llamarlo así, que nos lleva desde pues, un indicador muy concreto, como puede ser niveles de microorganismos en la mesa del laboratorio X, pues de aquí vamos subiendo a los diferentes tipos de calidad agrupados por áreas ya, áreas críticas, áreas semicríticas, áreas generales, y toda esta información, todo este árbol va acabando en darnos una calidad global para el centro. Esto tiene una cosa interesante y es que cuando yo hablo de la calidad global, pues a lo mejor aquí voy a tener, qué sé yo, un 78% de higiene. Muy bien, vale. Pero este dato para mí es muy poco, vamos a decirlo así,
muy poco aplicable, ¿no? Si yo quiero saber ese 75 o ese 76%, cómo lo puedo mejorar, tengo que bajar en el árbol, tengo que irme a las raíces, si queréis, y ver aquí cuáles son los indicadores que están a lo mejor, pues oye, tengo aquí un indicador que está en un 10%, es un indicador que ha salido muy mal, pues ya sé que trabajando voy a tener un impacto en la mejora global del centro, ¿no? Es decir, a mí me interesan acciones muy concretas aquí, pues he visto que en determinada área del laboratorio X, he visto que allí por cualquier circunstancia la calidad de la higiene no es muy buena, pues trabajaré eso para tener un impacto sobre la global de mi edificio, ¿no? Ejemplos de zonas de alto riesgo en las que le vamos a poner unos requerimientos más elevados de calidad, pues lógicamente tipos de zonas como bloques quirúrgicos, unidades de cuidados intensivos, zonas de neonatos, esterilización, endoscopia, en fin, bueno, las típicas que son zonas de alto riesgo de infección y también alto riesgo por el tipo de paciente que podemos tener allí alojado, ¿no? Las medias, pues podemos ir ya a las habitaciones de los enfermos, urgencias, algún tipo de laboratorios, zonas de consultas externas, etcétera, ¿no? Y las generales, pues ya todo lo que son vestíbulos, pasillos, áreas administrativas, dormitorio del personal de guardia, todo este tipo de áreas que no guardan o que no tienen un nivel de riesgo especialmente relevante, ¿no? A cada una de estas zonas le vamos a aplicar unos requisitos de higiene incluso diferentes, ¿no? de diferentes niveles, ¿no? Lógicamente no podemos mirar el 100% del hospital, tenemos que trabajar lo que se llama por muestreo, ¿no? Pues, ¿cómo lo vamos a trabajar esto? Pues depende un poco también del alcance que se pacte entre el hospital y en este caso Ambisalud, ¿no? En función del grado de detalle que queramos conseguir con la auditoría. Pero, en definitiva, se suele trabajar en porcentaje. Digamos, áreas críticas, vamos a estudiar el 15% pues pueden ser el 15% de salas, el 15% sobre superficie, metros cuadrados. En fin, se puede trabajar de muchas maneras, pero la idea es que siempre, lógicamente, pues tendremos que trabajar en porcentaje. Áreas semicríticas, a lo mejor un 10% y áreas generales un 3%. Obviamente, en cada nivel de criticidad es diferente, pues seremos más exhaustivos en aquellos lugares donde el nivel de riesgo es más elevado, ¿no? Luego, esto tiene que dar lugar a una selección ya de puntos concretos. A veces, incluso, si queremos ser estadísticamente más puristas, si queréis, lo que incluso podemos llegar a hacer es una especie de cuadrícula donde le ponemos aquí números y letras, hacemos una matriz y por sorteo, pues decimos los puntos, ¿no? Los puntos nos pueden salir por sorteo tirando un simple dado, ¿no? Y decir, pues aquí nos ha salido el número tal de la cuadrícula, pues, y vamos allí. No es pasear, mirar y escoger, ¿no? Porque eso nos puede llevar a una tendencia a decir, irnos a los sitios más sucios o a los más limpios porque nos da esa impresión, ¿no? Si queremos ser más puristas todavía lo podemos hacer así, el muestreo de forma aleatoria, ¿no? Entonces, por entrar un poco más en concreción de los diferentes tipos de calidad que estábamos hablando anteriormente, ¿cómo lo valoramos? Cuando hablamos de la calidad percibida por los usuarios, personal y paciente, pues le vamos a hacer una serie de preguntas y esto nos va a dar una escala de 1 a 5. 1 sería muy limpio, 5 sería muy sucio, simplemente. Algo de este tipo. Hace exactamente igual nuestro técnico auditor, que esto lo llamamos calidad observada por el auditor, y él también, pues simplemente por observación directa, ver si aquello está limpio o sucio o tiene mejor o peor aspecto. Con un grado del 1 al 5 vamos también a obtener ese dato. La calidad técnica, pues que se refiere a este grado de cumplimiento de los programas, técnicas, etcétera, lo que hacemos es puntuar los ítems, o sea, numerar los ítems, perdón. Cogemos el pliego y numeramos. Aspecto, pues el equipo de limpieza estará compuesto por 78 personas, por decir algo. Bueno,
Pues ese es un ítem que tiene un número, lo comprobaremos in situ y si se cumple, pues lo daremos por bueno. Aquellos que no se cumplen al final nos dan un porcentaje de incumplimiento. Pues tenemos que tener 50 carros y tenemos 27, pues no se cumple. Cuestiones de este tipo. Lo que dice el pliego, aquello que se cumple nos llevará hacia el 100% de cumplimiento y aquello que no se cumple nos quita lógicamente porcentaje. Opcionalmente también podemos entrar en detalle de ver los protocolos concretos de limpieza, pues qué sé yo, si es con microfibra, con doble sistema de, en fin, los diferentes métodos que podamos encontrar, pues también podemos entrar en el detalle de comparar aquello que se está haciendo con lo que recomiendan diferentes guías de buenas prácticas. Aunque esto es algo más o sea, no es tan objetivable como en porcentaje, ¿no? Sino que directamente sería pues analizar los protocolos y dar un poco nuestra opinión técnica sobre ellos, ¿no? Luego la calidad medida, pues esta ya es la que es más objetiva, porque aquí lo que hacemos es medir con equipos directamente. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues tenemos la determinación de ATP, el adenosintrifosfato, ahora hablo un poquito de ello, la determinación de microorganismos con superficies de contacto, o sea, con placas de contacto, y la inspección de manchas que la vemos con luz ultravioleta, ahora también lo explico, ¿no? El ATP, bueno, el ATP es un elemento que está en todos los microorganismos. Entonces, si lo encontramos en una superficie, lo que nos va a estar diciendo es que esa superficie está contaminada por estos microorganismos. Bueno, este es el método de ensayo, que es con unas torundas, como se ve aquí, el hisopo se frota sobre una superficie de 10 centímetros cuadrados con una pequeña plantilla y se mete en el equipo, que es un equipo que nos permite directamente, en tiempo real, nos permite determinar el grado de ATP que tiene esa superficie. Lo que hacemos es un ensayo previo y posterior a la limpieza. Solemos encajarnos en los tiempos de limpieza de la empresa, de limpieza. Vamos antes, hacemos la medición y justo intentamos que no haya mucho tiempo de diferencia. Justo después de que hayan salido las señoras o señores de la limpieza, pues hacemos el post. Exactamente igual con las placas de contacto. Las placas de contacto normalmente pues usamos placas para bacterias, TSA, y para hongos, rosa de Bengala. Luego las incubamos y del mismo modo lo que hacemos es un ensayo pre y un post. Y el laboratorio pues nos puede incluso también decir tipo de microorganismos allí detectados. Sobre todo de hongos nos interesa. Y la inspección de luz ultravioleta, pues esta también es un pre y un post. Es una inspección un poco agresiva, entre comillas, si me permitís la expresión, para las señoras o señores de la limpieza, porque vamos muy en concreto ya a ver la calidad de su trabajo muy concretamente. Lo que se hace es que se echa un líquido o se hacen rayas con un rotulador invisible. El líquido y el rotulador son invisibles a simple vista, pero cuando se aplica luz ultravioleta vemos la mancha. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues manchamos el lavabo, manchamos encima de una superficie y el pre y post nos va a dejar muy claro si aquella superficie se ha limpiado o no. Cuando las superficies son un poquito más porosas como esta de aquí, se ve que han pasado el paño y que se ha limpiado, lógicamente no acaba de quitarse del todo. Cuando son superficies como un lavabo, pues es muy fácil, porque con el agua rápidamente se va a ir el producto, se demuestra que se ha limpiado, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, un aseo, unas superficies, sitios un poquito más escondidos. Bueno, esto es dentro de un quirófano, las partes inferiores de un elemento del quirófano.
Muy importante las manillas, porque al final esto lo vamos a estar todo el rato tocando para abrir las puertas y por lo tanto es muy importante que se limpie muy bien. Pues aquí se ve que la parte posterior del pomo pues no estaba suficientemente bien limpia, no habían limpiado todo el borde y esto prácticamente no lo habían tocado. Bueno, estos son los detalles que luego se sirven para el informe final, en el que bueno, pues podemos afinar un poquito los procedimientos de limpieza del personal, ¿no? Aquí también un punto de apoyo de las piernas sí que se había limpiado, esto también. Bueno. Lo que se hace en cada sala donde hacemos el ensayo, hacemos 4 marcas y luego veremos que esas 4 marcas son las que nos sirven para determinar el grado de limpieza. Las observaciones pues también nos permiten detectar cosas, pues qué sé yo, pues como por ejemplo aquí etiquetados incorrectos o ausencias de etiquetados, ¿no? Un producto sin etiquetado, en fin, son cuestiones que ya incluso por prevención de riesgos laborales pues no son buenas prácticas, ¿no? Entonces, todo este tipo de cuestiones también se anotan. El auditor va con esa predisposición de detectar todo este tipo de problemáticas y las vamos a reflejar en nuestros informes de auditorías. Bueno, toda esta información luego, ¿cómo la objetivamos, ¿no? Pues bueno, por ejemplo, en ATP o en este caso esta tabla de aquí que es para microorganismos, lo que vamos a hacer es aplicarle un porcentaje de calidad en función del grado de cumplimiento. Pues si estamos por encima de 100 UFCs en la placa, porcentaje de calidad 0 para esa placa concreta, 50 UFCs 50%, etcétera, ¿no? Así va bajando. Y si la placa no ha salido nada, pues sería un 100% de calidad. Esto se refiere al post, a la post-limpieza. En el caso de las inspecciones de luz ultravioleta, como decía, 4 manchas realizadas, 4 manchas retiradas sería 100% de calidad, 4 manchas realizadas, 1 retirada sería 25% de calidad. Eso es una forma muy sencilla de valorar, ¿no? En cuanto a percibida y observada, pues igual, saltamos desde el 1 hasta el 5. Cuando las personas declaran 5, esto quiere decir que consideran que el hospital está sucio en general, y esto sería un 20% de calidad. El 1 sería opinión de limpieza elevada, sería un 100% de calidad. Toda esta información la agrupamos, cogemos los valores promedio, tanto de los valores que afectan a cada punto de ensayo, calidad medida, percibida, observada, el tanto por ciento de puntos conformes, como luego una serie de ítems que afectan a la totalidad del edificio. El factor de reducción de contaminación en porcentaje se refiere a agrupamos todas las mediciones pre y post y sacamos un valor global de reducción de contaminación, tanto de ATP como de... Esto es la calidad medida, tanto ATP como micro como manchas, con todo hacemos ahí un paquete, que es cuando da un poco idea global de la calidad de la limpieza, y la calidad técnica, que recuerdo que se refería al grado de cumplimiento de contratos, protocolos, etc. Para cada resultado vamos a tener una tabla de este tipo, donde ubicamos el punto de muestreo, decimos grado de calidad medida, pues materia orgánica ATP, inspección ultravioleta, el pre y el post, microbacterias, microhongos, etc., ¿no? y declaramos aquí grados de conformidad, identificación de microorganismos, en donde lo hayamos hecho, en este caso era la silla, calidad percibida, pues bueno, lo que los usuarios o el personal sanitario declaran, la calidad observada por nuestro técnico y, bueno, cuestiones tipo periodo de ensayo y tal, tanto por ciento de punto no común, y la calidad global. Al final aquí, pues para infecciosos, sala oeste, habitación, la que sea, nos da un 76% de calidad. Esto lo hacemos con diferentes zonas, ¿eh? Pues aquí tendríamos, por ejemplo, la consulta de electrocardiograma, pues nos da un 93% de calidad. Y todo esto, como decíamos al principio, se agrupa todas las áreas, calidad global en cada una de las áreas, las agrupamos
y vamos a tener, perdón, vamos a tener un valor ya global para el hospital. Aquí vemos, esta sería una tabla de zonas críticas, por ejemplo, donde vamos a ver calidad medida, percibida, observada, porcentaje de puntos no conformes, etcétera, las calidades globales del punto y al final, pues, valor de reducción de contaminación, etcétera. Y esto ya nos da el valor de calidad global en porcentaje para el hospital. Esto nos permite también hacer análisis comparativos en cuanto a si estamos hablando, por ejemplo, de un área de salud que englobe X hospitales. Aquí vemos un estudio que se ha hecho en 3 hospitales y 2 centros de salud de una ciudad en España. Y nos permite ya incluso hacer pues un análisis comparativo entre zonas, ¿no? O sea, o entre distintos hospitales. Aquí vemos, estos son datos reales, de hospitales reales. Primero, ¿qué es lo que nos permite ver esto? Pues vemos que el pre-post es un ensayo útil en el sentido de que nos sirve para ver que efectivamente la limpieza se está haciendo y está siendo bastante efectiva en este caso. Pues vemos que damos un salto importante. Este hospital C era el más utilizado de los 3. Este es el que más, con diferencia, el que más personas entraban y salían, ¿no? Era una actividad muy elevada. Pues se nota claramente que el grado de contaminación es alto, pero también se nota que la limpieza es muy efectiva. Pues ellos eran conscientes de que tenían un grado de uso del hospital muy intensivo y por lo tanto habían aplicado unos protocolos muy agresivos y muy eficientes. Bueno, pues aquí lo vemos, ¿no? Al final lo que nos está diciendo es que, vale, sí, sabemos que tenemos un nivel de contaminación alto, pero hemos aplicado las medidas adecuadas, ¿no? Es normal, si es un hospital muy utilizado, pues es normal que eso ocurra. Eso era en cuanto a ATP. En cuanto a bacterias, pues, bueno, tanto el pre como el post nos estaba dando valores aceptables, pero también, de nuevo, nos está diciendo que la limpieza es efectiva. Cuando las señoras de la limpieza entran y hacen su trabajo, pues las placas nos reflejan una reducción interesante, ¿no? Y en ningún caso, en ningún momento, estamos superando las barreras de riesgo, vamos a llamarlo así. Este estudio intercomparativo pues lo podemos hacer a nivel global con todos los tipos de calidad, ¿no? Como vemos aquí. E incluso estos estudios de benchmark, a veces podemos incluso entrar a comparar en cuestiones de tipo económico o de protocolos. Económico en el sentido de decir, pues en el hospital A tengo un grado de limpieza del 64% y tengo un coste de, qué sé yo, X euros por metro cuadrado en limpieza. Y el B, pues igual, vemos qué nivel de limpieza alcanzo y cuántos euros por metro cuadrado me estoy gastando. Al final son herramientas que pueden servir ya incluso a nivel de gestión para ver pues qué empresas me están funcionando mejor o qué protocolos son más efectivos, qué relación coste-efecto, efectividad, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, son herramientas de gestión que pueden resultar muy útiles a la hora de tomar decisiones de este tipo. Los informes, ya para terminando, los informes de auditoría, como decía al principio, como hablamos de una auditoría técnica, no es una auditoría de certificación en la que estaría prohibido, digámoslo así, dar consultoría. Nosotros aquí pues, podemos permitirnos el generar acciones correctoras que nos puedan ayudar en la mejora de la planificación. Esto que pongo aquí son los típicos fallos que solemos ver, ¿no? Pues fallos de planificación, pues que faltan los calendarios, a lo mejor no están suficientemente trabajados, temas de gestión de registros, pues a lo mejor en el pliego ves que el pliego exige una limpieza de las fachadas de tal zona a cada 6 meses. Y te dicen que sí, que lo han hecho, pero no hay ningún registro que lo pruebe. El supervisor no ha cogido una hoja y ha dicho, pues sí, cada 6 meses tenemos que limpiar la fachada de tal zona.
te dicen que lo han hecho, pero si no hay un registro, pues es difícil de auditar eso, ¿no? Entonces, eso es importante, que todo lo que hay que hacer que quede de alguna forma registrado. O a veces simples mejoras de protocolos, pues bueno, guía en base a guía de buenas prácticas, como habíamos dicho, cuestiones de formación o información a los trabajadores, ¿no? Que ellos tengan en cuenta que su trabajo, aunque muchas veces se ve como un trabajo muy modesto, lo de ir limpiando, pues es un trabajo que tiene una importancia muy alta a la hora de controlar las infecciones nosocomiales. Pues todo eso tiene que estar sensibilizado el personal de limpieza, ¿no? Temas de prevención de riesgos laborales, como las hojas de seguridad, que no siempre las encontramos, o etiquetado, como las fotos que he enseñado antes. Pues estás manejando un producto en un recipiente sin ningún tipo de etiquetado, lo llevas en tu carro y tú sabes lo que hay ahí, pero mañana viene otra persona, no lo sabe y qué uso le puede dar a ese producto, ¿no? Pues eso hay que evitarlo, ¿no? Si queremos ser profesionales. Y luego, pues ya obviamente cuestiones de mejoras concretas de limpieza, pues suelen fallar por lo típico, aseos, ascensores, sitios un poquito más ocultos, vamos a llamarlo así, ¿no? Bueno, pues ese tipo de acciones o ese tipo de cuestiones se van a ver reflejadas, ¿no? Y nada más, pues esto era todo lo que quería contar.